inminente de su vida, hace de todas maneras que el carabinero tenga que hacer uso de su arma de servicio para poder defenderse. Nadie tiene derecho a oponerse o a resistir por la fuerza una detención. Creemos que debe existir cierta proporcionalidad en el actuar de un funcionario público y desde esa perspectiva creemos que en este caso sí hubo una desproporción. Quería huir, sí, quería huir, lo digo, quería huir, pero no quería asesinar al carabinero. Si lo hubiese querido hacer, lo hubiese atropellado. Bien, ahí entonces escuchamos parte de las reacciones de este día. Ha sido un tema, por supuesto, de la jornada, con distintas aristas, desde lo que es la seguridad, el tema del uso de fuerza de parte de carabineros, pero queremos enfocarnos en el fondo. Evidentemente, ¿qué pasó? Si uno pone el contexto, aeropuerto de Santiago, hay un control que hace carabineros, hay alguien ahí, en este caso el conductor de Uber, que no quiere entregar el automóvil y finalmente termina en este hecho. Pero ahora había otros hechos y también hay un fondo. ¿Qué pasa con la regulación? Las mismas empresas quieren regularse. Hay proyectos de ley en el Congreso, pero ha pasado re poco. Vamos a estar conversando de este tema, evidentemente, aquí en Vía Pública, junto a nuestro panel de esta noche. Pasamos a presentar el diputado de la Democracia Cristiana, Mario Venegas. Diputado, gracias por acompañarnos. Buenas noches. No, gracias a ustedes por la invitación. Andrés Fielbaum, experto en transportes. Andrés, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Agustín Guilizasti, gerente general de Cabify. Agustín, bienvenido. Y Nicolás Sánchez, gerente de Asuntos Gubernamentales de Uber Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, buenas noches. A ver, vamos a comenzar esta conversación muy necesaria también, un tema que en Vía Pública lo hemos visto varias veces, hay que decirlo. Con usted, diputado, ¿a qué quiero ir? De hecho, también planteando esta pregunta para todos los que nos están viendo. Hay proyectos de ley, hay iniciativas desde los gobiernos, y quiero decir gobiernos, se ha hablado de la necesidad de impulsar el emprendimiento, la iniciativa digital, pero regularla y no generar conflictos. Aquí vimos un foco de conflicto, un hecho que evidentemente impacta. Usted estuvo en la Comisión de Transporte, la lideró durante bastante tiempo, estuvo en la discusión. ¿Qué pasa con la ley que regula Uber, Cabify y otras plataformas digitales? Hay que decirlo, esto se puede aplicar a distintos sectores, evidentemente. Bueno, así se llama el proyecto, sobre la regulación de las plataformas digitales, ¿no es cierto?, o plataformas tecnológicas en el transporte público de pasajeros. Y yo creo que aquí, gracias a Dios, están testigos presenciales de los esfuerzos que hice como presidente de la comisión para apurar en todo lo que pude el proceso de discusión y aprobación del proyecto de ley que se envió durante la administración del ministro Gómez Lobos, que posteriormente, ¿no es cierto?, fue impulsada por la ministra Tapia. Hicimos esfuerzos muy importantes, pero desgraciadamente la demora o la imposibilidad de hacerlo más rápido tiene que ver con los actores y con los intereses contrapuestos que existen sobre esta materia. ¿Cuáles son los principales intereses contrapuestos? Primero, un hecho fáctico. Había miles de trabajadores usando las plataformas en dos empresas, ¿no es cierto?, en Chile, sin regulación, no existía la regulación. Dos, los taxistas tradicionales, que tienen distintas versiones y segmentos de uso, pero que tienen una regulación clara que le pone un conjunto de exigencias. Y ellos reclamaban, entre otros, igualdad de trato. Digamos que aquí, para interrumpir un segundo, el tema del pago de impuestos terminó siendo no un gran problema en términos de que hay bastante consenso y que finalmente las empresas no eluden, pero sí evidentemente vamos a temas que son bastante más esenciales, la seguridad de los choferes y la seguridad de los pasajeros. En realidad el tema de los impuestos, el tema de la relación entre las plataformas, concretamente Uber, por ejemplo, que es internacional, y los socios conductores fue tema. Llevamos gente del trabajo, lo miramos desde el punto de vista jurídico, el tema tributario. Todas las aristas fueron en algún momento tema en la comisión y llevamos a expertos a escuchar antes de entrar a aprobar en general y posteriormente en particular el proyecto. ¿Pero qué pasó ahí? Porque finalmente había consenso, se podían ingresar indicaciones, hubo urgencia del gobierno. Hoy día escuchaba, por ejemplo, se critica al gobierno de Sebastián Piñera por haber retirado la urgencia. Pero la urgencia en algún minuto también se retiró en la administración anterior. En más de una oportunidad lo que se hacía es que se renovaba. Claro. No es que se le haya quitado nunca, se renovaba. Se renovaba. La última fue el 18 de enero exactamente. Bueno, ustedes están aquí, la gente representante de Uber, de Cabify, ¿no es cierto? Estuvieron en la comisión, siguieron de cerca el tema, pero ahí estaban los gremios también, ¿no es cierto? Y los propios parlamentarios, debo decirlo, ¿no es cierto? Que representaban o sentían que debían representar determinada
posiciones y eso entorpecía la discusión, solicitaban a otros actores que venían a opinar indicaciones en una cantidad enorme y la verdad es que hicimos un esfuerzo bastante importante. Y quiero decir una cosa, avanzamos mucho, consensuar, ¿no es cierto?, lo que llamamos el corazón del proyecto, que era el artículo 4 del proyecto, lo hicimos. Llegamos a un acuerdo que dejó satisfecho, digamos, a todos los actores. Luego no se avanzó. Si lo que ha ocurrido es que posterior a la llegada del nuevo gobierno no ha avanzado nada el proyecto y hoy día solamente escuché a la subsecretaria de Transporte decir que ellos estaban pensando en hacer indicaciones sustitutivas, supongo yo. Y de hecho con la posibilidad de un nuevo proyecto que estaríamos nuevamente dando una vuelta con este punto. Diputado, lo interrumpo un segundo, quiero ir contigo, Nicolás. Obviamente Uber ha sido parte de la historia el día de hoy, uno de los conductores fue aquí el protagonista o antagonista para muchos. Ahí ya hay un tema que evidentemente se va a ver dentro de la investigación, pero ustedes quieren ser regulados, al igual que Cabify y las otras plataformas, pero terminan siendo igualmente ilegales hasta el día de hoy. De hecho, hay que ponerlo en la mesa. Esto que sucedió en el aeropuerto termina siendo porque es un servicio ilegal, y lo dijo un ministro de Transporte. A ver, lo que hay que ver es una cosa. Las plataformas, el caso de Uber, estamos desde enero del 2014. ¿Bien? Y esto en Chile tuvo un crecimiento que fue muy acelerado, muy rápido. Hoy día veíamos las cifras, 70.000 socios conductores prácticamente en todo Chile. Falta una región por cubrir en Uber. 2,5 millones de usuarios al mes que están utilizando este servicio. Y esa es una realidad que se da porque la tecnología avanza muy rápido y la tecnología avanza más rápido que la regulación. Eso es normal y eso es normal que ocurra. ¿Bien? La situación de hoy día nosotros no la compartimos. Nosotros como Uber siempre hemos estado en contra de cualquier forma de violencia. Creemos que hoy día el socio conductor cometió un error, estamos de acuerdo con eso, pero esto evidencia un problema de fondo. Se arreglan todos los días los socioconductores. Así es, y eso precisamente quería ir, Nicolás. Esto refleja un problema de fondo. El problema de fondo es que hoy día hay miles de personas que están emprendiendo por una necesidad. Tenemos gente que está en transición laboral, tenemos dueñas de casa que tienen que ir a generar ingresos, muchos jubilados, estudiantes que están buscando esta actividad como una alternativa de generar ingresos, y eso es una realidad que hay que aceptarla porque es una parte importante del país y no tenemos regulación. Hay una situación de un vacío legal porque esta tecnología no existía y las normas que hoy día existen están pensadas para otro contexto. Un contexto de hace más de 50 años. La regulación que hoy día existe en materia de transportes jamás previó que esto iba a existir. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es la muestra de esa falta de regulación y por eso compartimos la necesidad de que tengamos una regulación que compatibilice los medios de transporte, que incorpore la tecnología que trae muchos beneficios, tanto para aquellos que quieren ofrecer servicios de transporte, como también para los miles de usuarios que hoy día tienen acceso a movilidad cuando hace 8 años atrás no tenían. ¿Tú crees que se ha avanzado, como dice el diputado Venegas? Mira, yo con el diputado Venegas nos veíamos todos los martes en la Comisión de Transporte y creo que a todos nos consta. Se hizo un esfuerzo tremendo. El proceso legislativo de Chile es un proceso que es muy serio. Se hace un periodo de audiencias públicas cuando ingresa un proyecto de ley y se escucha a todas las partes. En este proyecto de ley, está en la historia de la ley, está en la página web del Congreso, podemos ver que hubo una cantidad de audiencias tremenda desde enero del 2017, que es cuando el proyecto se empieza a tramitar, hasta agosto del 2017. Se escucharon a muchas partes, no solo a los gremios y a las plataformas, se escucharon a académicos, se escucharon a centros de estudio. Y esa parte del proyecto, en una opinión personal, creo que el debate fue muy alturado, porque se estaban discutiendo principios de la regulación, de una regulación que hoy día no existía en Chile. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir? Que la diferencia de posición empezó a bajar el nivel del debate. Entonces, cuando queríamos hablar de regulación de tecnologías, de incorporar los beneficios de la tecnología, comenzábamos ya a tener una pelea que en verdad no tiene ninguna razón de ser. ¿Quién bajaba el debate? La misma realidad, la diferencia de posiciones, de opiniones, empezó a afectar la calidad técnica del debate. Esta discusión, que no solo se está dando en Chile, se está dando en muchos países del mundo, no tiene que perder un foco central. Acá hay el bien de los usuarios, la calidad de vida de las personas y son beneficios que esa ley tiene que tener en mente. Y es un debate que tiene que atender a evidencia, a los hechos de cómo están ocurriendo las cosas. Si se transforma en un debate que es meramente político, de que se ve como que la tecnología fuera la enemiga de ciertos sectores, entonces se va a entrampar el debate. Agustín, ¿se sienten en terreno de nadie?
Mira, yo creo que acá primero hay que entender por qué se ha demorado tanto este proyecto de ley, porque algo que ya 18 meses, hemos estado aquí con don Mario, y la verdad es que ha sido muy lento, y la razón es porque el proyecto de ley en sí es malo, y hay que decirlo. ¿Y por qué es malo? Es porque trata de darle beneficio a todos los sectores, a los taxistas, a nosotros, pero no pone foco en el usuario. ¿Y a qué me refiero con esto? A la seguridad. ¿Por qué? Hoy en día, por ejemplo, el proyecto de ley no incorpora el tema de los seguros, que nosotros internamente como plataforma sí los tenemos. El tema del impuesto. Hoy día los taxistas alegan mucho porque ellos pagan impuestos y las plataformas tecnológicas no pagan. Y eso, bueno, claro, que los conductores de la plataforma no pagan impuestos, pero sí la empresa por el hecho de ser empresa. Es decir, un taxista que hace una inversión importante, no solamente en el auto, sino en la patente, en los impuestos relacionados, obviamente se ve en desmedro y finalmente tiene un problema. Claro, ahí va para que la gente entienda cómo paga un taxista impuestos. Al final lo que hacen es ver el avalúo fiscal del auto, que vale, por ejemplo, 5 millones de pesos el avalúo fiscal, y pagan el 7% de eso. Eso significa que al año pagan 350.000 pesos en impuestos. Nosotros como empresa hacemos lo mismo y le retenemos la boleta de honorario. O sea, le exigimos para poder pagarle boleta de honorario, por lo tanto, le retenemos el 10% y al final les terminan pagando incluso más impuestos que hoy día los taxistas, lo que no hace la competencia. Pero sus conductores están boleteando. Están boleteando, sí. Pero el boleteo finalmente termina con un grado casi de informalidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que finalmente, ¿cómo yo tendría que acumular todas las boletas de cada uno de los conductores que ustedes tienen? Es que nosotros lo retenemos, o sea, nosotros le emitimos la boleta, por lo tanto, se va al servicio, somos un ente recaudador, o sea, para el servicio de impuestos internos nosotros somos como un gran amigo porque nosotros le retenemos finalmente todos los ingresos que ellos recogen durante el año. Y ahora, tú dices que la competencia, en este caso Uber, no tiene ese sistema. Claro. ¿Por qué tú crees? Y finalmente también hacer la diferencia. Ustedes han hecho la diferencia en varias ocasiones. No quiero ponerla aquí solamente con foco principal. No, pero es que yo creo que es importante que hablemos de este tipo de cosas porque son las cosas que al final le molestan a los taxistas y estamos tratando de igualar para que todos podamos convivir y tengamos un proyecto de ley que funcione rápido y al finalmente se avance. Pero eso exactamente en el proyecto creímos haberlo resuelto por la vía de que se establece en el proyecto que las empresas deben tener existencia legal en Chile y estar formalizadas y por tanto deben pagar impuestos como cualquier otra empresa. Justamente porque ahí había una zona, ¿no es cierto?, que fue largamente debatida, invitamos a las autoridades de impuestos internos y lo conversamos. Así que yo creo que ese tema quedó resuelto. Sí. De hecho, en México fueron más allá. Existe una ley que obliga a estas empresas a tener un fondo especial que se va recaudando de alguna manera, donde ese dinero va destinado a taxistas del transporte público, podríamos decir, a mejoramiento vial, a distintos elementos. Eso está en el Por proyecto. ejemplo, Eso está en el solamente proyecto. para terminar el punto. Sí. Por ejemplo, vamos inmediato, Andrés. ¿Cómo pagan impuestos las empresas que no le exigen boleta honorario? ¿Cómo los conductores reconocen y pagan su ingreso? O sea, reconocen su ingreso y pagan su impuesto. ¿Cómo lo hacen? Hoy en día no lo hacen. Entonces eso, el día de mañana, yo no sé qué irá a pasar cuando se regule esto. Sí. ¿Y qué va a pasar con los conductores que han recibido ingresos y no han pagado ni un impuesto en Chile? Entonces, eso hay que... Eso por el tema de los impuestos, que es uno clave, es muy importante. Pero Andrés, quiero ir con otro, y que tiene, creo, mucha relación con la situación de hoy. Que finalmente cuando tenemos un servicio que es irregular, Carabineros dentro de sus protocolos y lo que le ordena la ley, en este caso tiene que fiscalizar. Y si tiene a un servicio irregular, puede quitar el vehículo. Y esto fue finalmente lo que desencadenó una serie de hechos que desgraciadamente se dieron. ¿Cómo lo ves tú en este punto? Oye, antes de eso, déjame, por favor. Por supuesto, decir que tenemos que hacer esfuerzos para tener menos paneles de hombres como el que tenemos hoy día. Creo que es importante decirlo. Su nombre y, no, que está para todos nosotros. Hemos tenido muchos paneles de mujeres. Importante decirlo nomás. Se toma en consideración, obviamente. A ver, yo creo que lo que ocurre el día de hoy da cuenta de que hoy día estamos viviendo la situación más irracional posible, digamos. O sea, no tiene ningún sentido que tengamos 70.000 personas trabajando, millones de transacciones o de usuarios al día y que siga siendo algo ilegal, digamos. Y el nivel de peligrosidad en el cual transitan los conductores fundamentalmente, pero al mismo tiempo al final también los pasajeros, es completamente absurdo, digamos, y por lo tanto regular y hacerse cargo es una urgencia. Ahora, a mi juicio hay dos elementos que son fundamentales en el debate y que creo que hay que poner sobre la mesa. En primer lugar, cuando discutimos sobre cómo regular, estamos regulando sobre una forma de transporte que impacta en la forma en la cual opera el transporte general en la ciudad. Y en ese sentido, Uber, como Cabify, como los taxis también,
terminan siendo competencia para el modo principal de la ciudad, que sigue siendo el transporte público. Y cualquier proyecto de ley que se haga en transporte tiene que tener el foco, o uno de sus focos principales, en cómo el transporte público no se ve afectado. Hoy día es importante decir que los estudios que se han hecho tanto en Chile como en el extranjero muestran que la incorporación de estas plataformas termina generando más congestión porque en buena medida le quitan pasajeros al transporte público. Claro, de hecho, en la discusión legislativa se habló de limitar cuántos vehículos podrían tener estas Es plataformas. una de las formas de hacerlo, digamos. Está resuelto, sí. Y por lo tanto... No, eso está todavía, no. Vamos a ir con eso, terminemos con la idea que me interesa de ese punto. Pero primero, en general, es fundamental que el transporte público, digamos, siga siendo entendido como el corazón de la movilidad en la ciudad. Y el segundo punto, yo acá me quiero manifestar en contra de aceptar el término de socios conductores para quienes trabajan en Uber y en Cabify. Yo creo que nunca un socio tiene que aceptar sin capacidad de discutir la tarifa. Un socio tiene la capacidad de discutir qué es lo que hace la empresa. Lo que son los conductores de Cabify y de Uber y de Bit y de todas estas empresas son trabajadores de estas empresas. De hecho, en algunos países en Europa se ha exigido, en particular a Uber, que se reconozca, por ejemplo, a aquellos como trabajadores y que se reconozca la existencia de sindicatos. Y por tanto, que se pueda pelear por derechos laborales, derechos de vacaciones, derecho a licencia médica. Tú ves que no se están respetando los derechos laborales, que es un tema también que está inmerso. O sea, hoy día definitivamente no se están respetando. O sea, hoy día están en la más absoluta peligrosidad y en la más absoluta precariedad, pero en el proyecto de ley tampoco se considera realmente así, digamos. O sea, se siguen viendo como si fuesen una especie de socio. Si yo soy socio de alguien, yo no sé, pues el otro no me puede llegar y cambiar la comisión, por ejemplo. Voy con Nicolás. Sí, ahí me gustaría hacer dos alcances. Recientemente la Comisión Nacional de Productividad lanzó un informe bastante detallado al respecto. Congestión vehicular, no hay ninguna evidencia concluyente. Hay estudios para un lado o para otro. Solamente para dejarlo muy claro, eso de que las plataformas aumentan la congestión es algo que es muy discutible. Y en Chile esa discusión la podemos zanjar rápidamente. ¿Cómo? Había uno de los artículos del proyecto de ley que era el uso compartido de vehículos. Nosotros tenemos un producto que se llama Uber Pool. Es el más usado hoy día en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, hoy está en Colombia, hay países en Europa. Esa es la gran medida para disminuir la congestión. Hay un estudio de McKinsey recientemente realizado a fines del año pasado. La congestión se puede, utilizando las plataformas con viajes compartidos entre personas desconocidas, se puede reducir en un 30% en las ciudades. Ahora, ¿y los derechos laborales? Derechos laborales. Esto fue ampliamente estudiado en la comisión. Así es. Se hizo el examen jurídico de las 12 puntos que determinan una relación laboral. Ninguno de ellos se cumplen. Acá los conductores deciden cuándo quieren conducir, dónde quieren conducir. No se le entrega ningún tipo de orden, instrucción. Por lo tanto, ellos son libres. Y acá también quiero hacer un alcance, porque esto los socios conductores se lo plantearon a la comisión y a usted, diputado, también se lo plantearon. Muchos socios conductores, la gran mayoría, más del 60%, tienen la actividad en las plataformas como algo complementario. Es decir, tienen otras actividades, tienen otros ingresos y ellos no quieren, precisamente, ser empleados dependientes de la plataforma porque se va a afectar justamente el factor flexibilidad, que es lo que la gente tiene. O sea, esa es la gran realidad de lo que ocurre en Chile. Por lo tanto, ojo, acá no hay relación laboral, eso fue analizado en la comisión. Y segundo lugar, ojo, porque los conductores tienen expectativas que no van por ese camino. Voy a ir con el tema del parque vehicular, diputado, pero antes, Andrés, ante eso, de alguna manera va en contra de lo que tú dices del diagnóstico, ¿no? Sí, no. Que no eres el único, para no solamente personalizar. Por supuesto, a ver, y agarrándome incluso del estudio de la Comisión Nacional de Productividad, pero, a ver, varias cosas. En primer lugar, respecto al carácter de trabajadores. Hoy día una persona que trabaja en cualquiera de estas aplicaciones no tiene, en primer lugar, ninguna posibilidad de negociar siquiera cuál va a ser su sueldo, digamos. Yo creo que efectivamente tenemos que avanzar en una regulación que comprenda que este tipo de trabajo tienen la flexibilidad suficiente para decidir, por ejemplo, autónomamente los horarios, eso es cierto. O sea, es cierto que trabajar para Uber te permite una flexibilidad que no te permite otro tipo de trabajo en cuanto a cuál es el horario en el que tú trabajas. Pero eso no quita que finalmente Uber es el que te paga el sueldo en función de cuántas horas tú trabajaste. Ni es el que te dice a quién tienes que ir a buscar en el momento que tú estás trabajando, ni es el que te retiene la comisión. Entonces es evidente que la relación de poder entre el conductor y Uber o Cabify, en este caso, o quien sea, es absolutamente asimétrica, como ocurre tradicionalmente en las empresas y es la razón histórica por la cual es necesario reconocer los trabajadores, los sindicatos, la posibilidad de asociarse justamente para poder combatir esa asimetría de poder. Y lo segundo, uno siempre puede hacer un montón de... Esa es la trampa de la academia, ¿cierto? Que uno puede hacer estudios con supuestos distintos, pero todos los estudios que se han hecho, tanto
o la mayor parte de los estudios publicados en revistas serias, por lo menos, que se han hecho en Chile y en otras partes del mundo, demuestran que hay un porcentaje importante de usuarios de Uber que vienen del transporte público. Y en la medida que uno le saca gente al transporte público para pasarla a vehículos más pequeños, aumenta el tráfico. Efectivamente, si es que se utilizan más vehículos compartidos, eso se mitiga, pero sigue siendo un aumento de tráfico y además se utiliza ese tipo de aplicaciones no se utilizan de manera tan importante. Y déjame decir algo más que viene también en ese informe de la Comisión Nacional de Productividad y también es un resultado parcial, y aprovecho de hacer promoción, con otro investigador de la universidad estamos desarrollando una encuesta también para poder caracterizar mejor cómo es trabajar para Uber o para Cabify. Así que si pueden mostrar, me dijeron que podían mostrar quizás mi Twitter en pantalla porque ahí pueden encontrar el link. Recuerda tu Twitter para que obviamente se puedan participar de esa encuesta. Fielbaum, de Andrés y Fielbaum, mi apellido debe ser el primero o el segundo tweet, para todos los que sean conductores o hayan sido conductores de estas aplicaciones puedan efectivamente contestarla. Efectivamente, más o menos digamos que la mitad de la gente tiene otro trabajo. Algo aún más importante decir, el 60% de las personas que trabajan en estas aplicaciones tienen estudios terciarios completos, ya sean técnicos o profesionales. Eso, por supuesto, no es culpa, entre comillas, de las aplicaciones, pero finalmente quienes están conduciendo en estas aplicaciones son víctimas de una doble precarización. O sea, primero estudian en la universidad, en un CFT o en un UNIP, la mayoría en una universidad, probablemente se endeudan con el CAE, no encuentran trabajo o encuentran un trabajo que es insuficiente para lo que necesitan, terminan trabajando en algo que no es para lo que estudiaron. O sea, esa es la primera precarización. No pueden trabajar de abogados, de médicos. Pero le está ayudando a trabajar en las plataformas. Y la segunda precarización, no, pero hay una primera precarización que no es culpa de las plataformas, pero que sí son víctimas de esa precarización de no poder trabajar en lo que estudiaron. Eso es un problema del país global, digamos. De sociedad. Por supuesto. Ya. Y una segunda precarización que es trabajar en una plataforma sin ningún tipo de protección, sin derecho a vacaciones, sin protección frente a accidentes, asaltos, etc. Preguntarte, las empresas de radiotaxi, en el fondo tampoco existe la relación laboral y tampoco hay contrato, un poco lo mismo. Entonces, al final, la gracia de las plataformas tecnológicas, y estamos de acuerdo, es la libertad que te da y al final eso, tanto por el lado de nosotros y por el lado del mismo socio, puede elegir libremente a qué hora puede conectarse, no hay ningún protocolo en ese sentido y puede optar. Por supuesto que sí, pero uno puede avanzar en formatos laborales que reconozcan esa flexibilidad horaria, ¿por qué no? Ahí por ejemplo, Nicolás, disculpa, sí, diputado. Vamos con diputado, después contigo. En este mismo debate está quedando en evidencia lo complejo del tema. Algo que parece simple es y tiene una cantidad, ¿no es cierto?, de variables, ¿ya?, que son muchísimas y que no estuvieron ausentes en el debate en la comisión. Esto que ha señalado de la relación contractual. Llevamos al director nacional del trabajo, llevamos a expertos, lo analizamos, llevamos abogados, especialistas, laboralistas, para ver esto porque nos preocupaba legítimamente. Recuerdo a Jackson muy preocupado de ese tema, incluso fuimos más allá sobre el uso de las plataformas, la propiedad, etcétera, muchísimo. Pero al final la cuestión es que cuando nosotros legislamos tenemos que centrarnos en lo que es la idea matriz del proyecto. Van saliendo los puntos, pero ahí viene mi pregunta y voy de inmediato contigo, Nicolás. Diputado, ¿2 años? Sí. Con respeto al trámite legislativo, sabemos que es complejo, pero 2 años para un tema que parece urgente porque se dan situaciones como la que sucedió hoy día. Lo que te quiero decir es que está demostrando lo complejo que es y por eso se demoró tanto la discusión, porque iban surgiendo nuevos elementos y legítimamente los parlamentarios decían, invitemos a tal experto, escuchemos a tal, y por eso meses en solo escuchar a gente. Segundo, si le incorporamos estos elementos que, por cierto, son importantes, como los que ha señalado acerca de la relación, si es precaria, si no es, el modelo de negocio de las plataformas tecnológicas que se usan para transporte público es un modelo especial, distinto. Y si introdujéramos ese elemento, les aseguro que nos vamos a pasar un año más discutiendo eso y no vamos a tener una regulación que parece que los hechos está demostrando que es muy urgente, ¿no es cierto? Perfectible en el tiempo, cuando probablemente, quiero decirte, nos costó mucho llegar a lo que llegamos, digamos, porque hubo mucha discusión, mucha presión gremial y de distintos otros actores. ¿De qué gremio? ¿Qué presión? Por ejemplo, claramente los taxistas tradicionales, ¿no es cierto?, la gente que trabaja actualmente con plataformas tecnológicas, que están organizados, que se han organizado y
y que quieren defender, por ejemplo, un tema... O sea, pero para cerrarlo hay intereses contrapuestos. Fíjate. Por supuesto. Y que es difícil consensuar. Nicolás, ibas tú. Sí, yo creo que aquí justamente este es el reflejo de la complejidad que tiene regular nuevos modelos. Cuando uno habla acá de, no, que esto hay que tratar de forzadamente una relación laboral, estamos hablando de los modelos de hace 50 años. En la discusión del proyecto de ley, y para avanzar un poco los temas, hubo discusión desde regulaciones tarifarias, fijación de cupos. Exacto. Todas esas medidas son medidas que existen desde los años 20 para materia de transporte y para los taxis en todas partes del mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué esta discusión se está entrampando? Porque acá es necesario abstraerse un poco y tomar en consideración que esto es una nueva tecnología, son nuevos modelos de negocio, tal como lo dice el diputado Venegas. Entonces, pero el problema ahí, perdón, te interrumpo, creo que desde el usuario, yo hablo desde el usuario, no es una nueva tecnología. Al contrario, lleva ya 4 años. El usuario es demandante, sí, y claro, en Chile... Desde la visión del usuario digital. Y exactamente. Está muy validado además. En Chile está dentro de los 10 países, en el caso de Uber, en donde más viajes se realizan. O sea, así ha penetrado la tecnología. ¿Y por qué? Porque la tecnología ha permitido acceso a movilidad de una manera de buena calidad, muy accesible, más segura y en lugares en donde antes no existía. Entonces, esas cosas son las que uno tiene que tener en consideración. Si seguimos anclándonos a modelos antiguos de regulación, esta discusión puede demorarse 10 años más. ¿Por qué? Porque va a ser imposible, aplicando modelos antiguos. Ese es el gran problema. Sí. ¿Agustín? No, y un poco volviendo al mismo punto acá, lo que hay que hacer es tratar de apurar esto y avanzar. Entonces, al final, hay que oír a los actores también y tratar de llegar a un acuerdo, porque hoy en día, si seguimos como estamos y discutiendo lo que estamos viendo, vimos en todas las sesiones, no se va a avanzar. Entonces, yo llego un poco a la conclusión que aquí, más que llegar a conversar, hay que llegar a consenso, hay que llegar a acuerdo, y hay que finalmente, para llegar al consenso, ceder una parte y otra. Y Nicolás, aquí el foco, vuelvo a insistir, es la seguridad y el usuario, y eso no está hoy en día en el proyecto de ley, y el proyecto de ley que está hoy es malo. Entonces hay que revisar punto por punto. Hay varios donde, por ejemplo, el tema de la licencia de conducir, que hoy en día se está exigiendo una licencia de conducir profesional, donde nosotros estamos de acuerdo que así sea. Nosotros tenemos protocolos de seguridad estrictos, donde los conductores pasan por un proceso de selección, test psicológico y un montón de cosas que hacen que el usuario finalmente se mueva seguro. Entonces, en el global, eso sí, el problema es que dejaría, por ejemplo, lo que decía Andrés, a personas que están estudiando y que necesitan esa plata y no pueden, claro, o no tienen tiempo. El tema de la licencia profesional, nosotros estamos de acuerdo, pero tiene que modernizarse. Hay que usar la tecnología, o sea, eso estamos 100%. Ustedes hablan del e-learning, que es bien claro, bien o sea, utilizar cursos tecnológicos, o sea, cursos de e-learning que duran una semana, 10 días, o lo que tenga que durar, pero que no haya que ir a la oficina, que no haya que ir, a hacer los cursos, que no haya que pagar más de 300.000 pesos y un montón de cosas que hoy en día no se justifican porque somos transporte privado en vez de público, que el público, la licencia hoy en día, la licencia profesional es para 17 pasajeros, entonces se pueden acotarse estas cosas y modernizar. Entonces eso es lo que le falta al proyecto de ley. Eso es lo que nosotros creemos que sí se puede mejorar y enfocarlo con respecto a la seguridad, que al final eso es lo que vemos hoy en día que está pasando. O sea, hoy día varias plataformas vemos que están mucho más inseguras, que pasaron a ser ya casi un problema en vez de una solución. Entonces, la regulación tiene que estar full enfocada en lo que es la seguridad del usuario. Claro, y recordar que finalmente hay pasajeros que están pagando por un servicio y evidentemente confían en que van a llegar sano y salvo al destino. En lo que se ha avanzado... Voy contigo de inmediato, Andrés. En lo que se ha avanzado en el proyecto. En el proyecto, por ejemplo, en materia de seguridad, licencia de profesional, ¿cierto? 2, altos estándares que están por definir de los vehículos que pueden... No cualquiera. No cualquiera. ¿Ya? 3, el tema del servicio, el control, las normas que en el caso de incumplimiento, ¿no es cierto?, pierden, porque podemos hablar cómo se diseñó el sistema de cómo uno accede, porque hoy día cualquiera entra y hace el trabajo, ¿verdad? Lo que quedó en el proyecto, hasta donde habíamos avanzado, es que se va a autorizar, se va a licitar un cupo determinado, que no es tampoco arbitrario, porque yo tampoco estaba de acuerdo que lo prefijáramos nosotros en la comisión. Algunos decían, ¿te acuerdas? 20% del total de los vehículos taxis tradicionales. No, porque tiene que ver con la realidad, lo que tú dijiste y lo que tú planteaste, en torno a cuál es la realidad de cada región. Entonces, ¿qué dijimos? Un estudio, ¿no es cierto?, que haya una opinión de la autoridad del Ministerio de Transporte de la región que determine en función de la realidad y los distintos medios que hay en ese contexto cuántos son los que se deben autorizar, se autorizan, son únicos,
es personal, no se pueden vender como ocurre con el otro sistema que generó un mercado bastante, digamos, irregular, que no nos parece lo más apropiado. En fin, se avanzó en muchas, que no puedan cobrar en efectivo para evitar el tema de que puedan ser víctimas de asaltos, por un tema de seguridad, etcétera. Claro. Varios temas de esta naturaleza. Andrés, un poco con lo que hemos conversado aquí en el panel, ¿cómo ves tú que va a terminar esto? Y también tomando otro tema que tú decías, no solamente Santiago, por favor, aquí estamos hablando a nivel nacional, ¿se podría integrar esa regulación, perdón, valga la redundancia, integrar al transporte público? Porque yo he escuchado a muchos expertos que dicen, ok, podemos regular lo que son las plataformas, pero finalmente hay que hacer un todo. Es lo mismo que pasa cuando hablamos de la discusión de el Transantiago en Santiago con el metro, que finalmente tiene que ser todo un integral. Mira, esa última pregunta me parece que es bien interesante porque plantea también hasta qué punto uno podría, desde el Estado y desde los conductores de forma probablemente autogestionada, con apoyo del Estado, promover este mismo tipo de aplicaciones sin un intermediario, digamos. O sea, hoy día tampoco es muy evidente por qué necesitamos intermediarios como estas empresas que les recorten básicamente el 30% del sueldo, incluso un poco más, porque eso sería si es que no descontamos benzina y mantención del vehículo a los choferes, digamos. O sea, ¿por qué no podríamos pretender que el Estado, o promover más bien que el Estado, en una política integral de transporte, promueva una aplicación propia que pueda ser autogestionada? El proyecto permite y crea un fondo para precisamente innovación tecnológica a los taxistas tradicionales. Y perfectamente uno podría... y hay experiencias hay experiencias que están haciendo ahora, justamente. Sí. Promover que en el mediano plazo, digamos, porque esto serían cuestiones que habría que ir explorando más, porque serían bastante más innovadoras, eso se puede ir conectando con el transporte público de modo que sea un complemento más que una competencia. Ahora, para que no sea una competencia, una posibilidad son los cupos, otra posibilidad que es fundamental es tener más vías segregadas, digamos. Bien. Yo aprovecharía este contexto para sacar a los taxis, por ejemplo, de las vías exclusivas. No hay ninguna racionalidad en que los taxis le quiten espacio a las micros. El día que hubo paro de taxis fue el día que las micros anduvieron más rápido por la Alameda, digamos. Y eso debería ser, o sea, desde el punto de vista del diseño de transporte no tendría por qué haber ninguna diferencia sustantiva entre el taxi tradicional pero retomo el punto que tú decías. ¿Es necesario para, de alguna manera, solucionar este problema, porque es un problema, hay que decirlo, que el Estado intervenga? O sea, ¿si es una necesidad? Sí, por supuesto, que el Estado, por ejemplo, haga una plataforma que sea Estado llega a tu casa y te lleva. O sea, una competencia para... Yo creería que una manera moderna de hacerlo es que el Estado fomente el desarrollo de aplicaciones que luego puedan ser movidas por los mismos conductores, digamos. O sea, no creo que tenga que ser el Estado el que maneje absolutamente todo, pero el Estado sí puede jugar un rol desarrollando y promoviendo el desarrollo más bien de este tipo de aplicaciones para que los propios conductores puedan hacerlo. Me quedan unos minutos, quería pasar rápidamente por cada uno de ustedes, Nicolás, con ese punto que señalaba antes. A ver, yo creo acá que lo que el país necesita son las plataformas más eficientes y sean lo más eficientemente posible para que la calidad de servicio cada vez mejore. La intermodalidad es obviamente una solución. Acá, en un futuro, y esto va a ocurrir en algún momento, se van a integrar todos los medios de transporte. Bien. Si eso tiene que ser una plataforma del Estado, yo no lo sé. Yo creo que finalmente que sea lo que el mercado decida. Solamente un par de puntos. La Comisión Nacional de Productividad, cuando justamente hace el diagnóstico de qué es lo que estaba ocurriendo con el transporte tradicional, hay un serio problema de competitividad. Y eso está hecho por dos motivos. Y son dos motivos de la regulación clásica. Lamentablemente, hay un parque que está determinado por cupos y eso implica que hay una regulación tarifaria. Esos dos modelos regulatorios que existen de los taxis de los años 1900 han hecho justamente que hoy día no puedan competir. ¿Por qué? Porque por precio están regulados y tendrían que competir por calidad. Y cerrando ese punto. ¿Qué es lo que ocurre? Insisto, las regulaciones más modernas, las regulaciones norteamericanas, incluso hoy en Brasil, en Río de Janeiro, se acaba de aprobar hace 3 semanas atrás una regulación bastante moderna. Va justamente en el camino contrario. Es decir, hay que flexibilizar, hacer competir. ¿Por qué? Y esto sí que es un hallazgo, no solo del informe de la Comisión Nacional de Productividad, sino que también de mucha evidencia. Al final, las plataformas tecnológicas y la tecnología hacen fomentar la competencia en el campo del transporte en la ciudad. Bien, se me acaba el tiempo, estoy justo, perdón Agustín, diputado, bueno, pero hemos tratado ahí de poner todos los puntos sobre la mesa en este panel de vía pública. Le queremos agradecer, diputado Venegas, Agustín, Nicolás, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, buenas noches. Muy bien. Gracias por el debate. Gracias a ustedes. Bien, nosotros vamos a una pausa breve. Lo invitamos, por supuesto, a que siga. Ya volvemos aquí a Vía Pública.